del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daban que hablasen. Tome su asiento. Cuando llegó el Espíritu, el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es mostrar, hermano, la idea es mostrar que la vida pentecostal no es solamente una emoción o manifestación eterna, aleluya, sino una vida transformada y encendida y guiada por el Espíritu Santo. No es solamente una transformación externa, sino ser una vida guiada por el Espíritu Santo y ver una santidad, no solo para manifestar en lenguas, dones, sino para tener una vida santa. Por eso el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El fuego del Espíritu Santo transforma, purifica y capacita al creyente para cumplir el propósito de Dios. Porque hay, hermanos, hay fuegos que destruyen, pero hay fuego que da vida. Hay fuego, vuelvo a decir la frase, hay fuego que destruyen, pero hay un fuego que da vida. El fuego natural consume y deja todo en cenizas, se quema y deja todo en cenizas, pero el fuego del Espíritu Santo consume el pecado y produce vida nueva. Edifica, produce vida nueva. Por eso es el fuego del Espíritu Santo el que nos hace, nos transforma. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó muchas veces por medio del fuego. Se manifestó por medio del fuego. A Moisés le habló por medio de una zarza encendida. Él dirigió al pueblo hebreo por el desierto de Sin con una columna de fuego. Hizo caer fuego sobre el altar de Elías. Pero en Pentecostés ocurrió algo diferente. El fuego no cayó sobre un monte o cayó sobre un sacrificio. El fuego del Pentecostés cayó sobre seres humanos y los transformó y nos cambió. Cambió la vida de nosotros. Por eso es necesario y por eso creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Eso es parte de nuestro creo como iglesia pentecostal, con la señal de las lenguas. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo ahora, las operaciones del Espíritu Santo son tres. La primera, nos resucita, nos da vida, donde estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando usted acepta a Cristo, viene el Espíritu y nos da vida, nos cambia, nos transforma. Pasa una metonia, una renovación de la mente que nos lleva a una conversión. ¿Y qué es una conversión? Un cambio de actitud. Viene el Espíritu y nos renueva en la mente y nos hace cambiar de actitud. El que roba deja de robar, el que fuma deja de fumar, el que toma deja de tomar, el que anda haciendo deja de hacer. Ese cambio de actitud es la conversión. Pero luego viene otra operación del Espíritu, que es el bautismo, que es el que nos da el poder para la edificación de la iglesia, para testificar. Y la tercera operación es la llenura del Espíritu Santo. La llenura, por eso en Pentecostés, ahí estaban. Alguien más, yo le voy a decir algo. El bautismo del Espíritu Santo, ese fuego es para todos. No es solo para pastores ni predicadores, es para toda la iglesia, es para todos los que creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Es el bautismo, pero tenemos que anhelarlos, porque es el que nos va a dar fuerza, el que nos da poder. Y se lo voy a ilustrar. Los discípulos miedosos, cobardes, pusilánimes, tenía miedo. Cuando agarraron a Jesucristo en Getsemaní, ¿qué hicieron? Salieron corriendo. Pedro lo siguió y lo negó 3 veces. Juancito llegó a los pies de la cruz, pero llegó protegido con las Marías. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y se les apareció el ángel, le dijo: ¿por qué buscan
a los muertos y al que está vivo, y fueron a dar las buenas nuevas a los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Implícitamente estaban escondidos, dice la escritura, porque tocando la puerta abrieron. Quiere decir que estaban escondidos, y no era para menos, tenían miedo, tenían temor. Su maestro, su pastor, su líder había sido puesto preso. Pero luego se les aparece a dos en camino de Emaús. Luego se le aparece a los 12. Luego se le aparece a 70. Luego se le aparece a 120. Y luego se le aparece a 500. Y empieza a ser ascendido al cielo. Y cuando es ascendido al cielo, los ángeles les dicen: ¿por qué miran al que va? Si un día vendrá, quedaos en Jerusalén, porque cuando recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria y Judea, y hasta los confines de la tierra. 1:8. Y estaban ahí en el capítulo 2, versículo 1. Estaban unánimes en un aposento alto, a un costado del templo, en el tiempo de la Pascua. Ahí estaban orando cuando vino el Espíritu Santo y cayó como fuego, y fueron cambiados. Y Pedro, que lo negó, y Pedro, que lo había negado delante de una criada, ahora abrieron la ventana y se ganó a 3,000 personas con la predicación, con el poder del Espíritu Santo. Pero después los vemos ahí en el capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro estaba preso. En el capítulo 4, cuando son amedrentados en el aerópago. En el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira. En el capítulo 6, cuando eligieron los diáconos. En el capítulo 7, cuando matan a Esteban. En el capítulo 8, cuando es amenazado. El capítulo 9, cuando se le aparece a Pedro con el lienzo. Capítulo 10, cuando llegan de Cornelio, y ahí usted los verá en adelante, que ya no tenían miedo. Ya no les importaba si los maltrataban, si los metían presos, si los latigaban, no importaba. Lo importaba era que dice la Biblia que después de ser maltratados no cesaban en las plazas de predicar de Cristo. Eso es el fuego del Espíritu Santo. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad pentecostal. Pero no solamente el poder para testificar, sino la fuerza para cambiar. Aleluya. Para vivir una vida recta delante de Dios. Dios está diciendo: ahora mi templo no es un edificio. Cuando vino sobre ellos ya no es un sacrificio, ni es un edificio. Mi templo son vidas llenas de mi espíritu. Eso es lo que sucedió en el aposento 2. Dios está diciendo: ya yo no vivo en templos, ya yo no vivo ahí. Ahora vivo en las personas, ahora vivo en mis templos, en las personas, aleluya. Y las voy a transformar. Por eso es que en esta tarde vamos a ver 3 cosas que produce el fuego del Espíritu Santo en la espiritualidad pentecostal. La primera, el fuego del Espíritu Santo purifica la vida. ¿Qué hace? Purifica la vida. En Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Elohim ofrenda en justicia. El Espíritu Santo revela lo que necesita ser cambiado. Cuando Dios toca una vida, comienza un proceso de limpieza interior. Empieza un proceso de cambio interior. Empieza el Espíritu Santo a hacer una sanidad interior. Una sanidad en ese lugar donde los médicos, donde las medicinas no pueden llegar. Donde no hay medicina ni terapia que pueda quitar
ese dolor de un maltrato, ese dolor de un abuso, ese dolor de algo, alguna consecuencia que las medicinas y los doctores pueden arrancar. Pero el Espíritu Santo, cuando entra ese fuego del Espíritu Santo, ese sí puede arrancar, ese sí puede hacer nuevo, ese puede hacer que perdonemos. Aleluya. Ahora hago una pregunta en esta noche, en esta tarde. ¿Qué es perdonar? Perdonar, pregunto, ¿será olvidar? ¿Será olvidar algo? ¿Qué es perdonar? Pregunto, ¿será olvidar? Perdonar no es olvidar. Yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Tendría que venir el Espíritu de Dios y quitarme el cerebro y ponerme otro para no acordarme lo que me hicieron. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es recordar sin dolor. Es algo que usted recuerde, lo hace llorar y lo hace sentirse triste y lo pone con ira y lo pone con cólera. Cuando usted realmente perdonó, ya usted va a testificar lo mismo, pero ya no va a sentir dolor, ya no va a sentir ira, ya no va a sentir cólera. Cuando usted llegue a ese punto, es que ya usted perdonó. Pero mientras usted cuente algo que le pasó y siente dolor y siente cólera y siente ira, todavía tiene que dejar que el fuego del Espíritu Santo le sane esa parte interior, que solo Él puede hacerlo, pues Él es el que lo crió. Por eso, hermano, es un fuego, aleluya, del Espíritu que revela lo que necesita ser cambiado. Cuando Dios toca una vida, comienza un proceso de limpieza interior. La espiritualidad pentecostal no consiste solo en hablar de poder, también habla de santidad. No es solamente, hermano, es que yo voy a tener el poder para testificar, sino que voy a santificarme, voy a limpiarme, voy a sacar eso que a Dios no le agrada. Que Dios no le agrada. Por eso la espiritualidad pentecostal no es solo poner manos sobre enfermos y que estos sanen, no es solo echar fuera demonios, no es solo tener dones de lenguas, don de profecía, de ciencia. No es solamente eso, sino ese fuego del Espíritu Santo es cambiar nuestra vida, es quitar lo que no le agrada a Dios, es quitar vivir una vida santificándose día con día. Eso es lo que pasó. Vuelvo a decirle, Pedro lo negó delante de una criada. Pero cuando fue bautizando, cuando vino el Espíritu Santo a su vida, abrió la ventana y dio un mensaje que se ganó 3,000 personas. Aleluya. Ese es el poder. Eso es lo que da el fuego del Espíritu Santo, purifica la vida. Muchos quieren el fuego para sentir emoción. Muchos quieren el fuego del Espíritu Santo para sentir que están en una emoción, pero Dios quiere usar ese fuego para quitar orgullo, resentimiento, amargura, pecado oculto. Muchos quieren ese fuego para sentirse, es que yo hablo lengua, es que yo tengo discernimiento de espíritu, es que yo interpreto profecía, es que yo, aleluya, tengo 100 palabras de ciencia, de sabiduría. Pero realmente el Espíritu Santo también quiere transformar, quitar ese orgullo, esa soberbia, ese altever, aleluya. Entonces me estoy explicando, redarguir de ese pecado oculto que no se dice pero que está. Porque no sabemos. No sabemos, usted y yo no sabemos. Usted no sabe cómo estoy yo. Yo los puedo engañar a ustedes. Puedo poner cara de santo y una aurea y alas de... No, yo les puedo engañar. Pero hay dos personas que no puedo engañar. No puedo engañar a Dios, ni me puedo engañar yo. Usted me puede engañar a mí, puede engañar al pastor, puede engañar a quien quiera, pero ni Dios ni usted se engaña. Dios sabe cómo usted anda y usted sabe cómo está. Pero el fuego del Espíritu Santo en la espiritualidad pentecostal nos hace eso, nos redarguye y empieza a sacar y empieza a sentir estoy haciendo mal y empieza a redarguirse y no, esto no es correcto, esto no está bien, aleluya.
Por eso, hermano, el fuego del Espíritu Santo es para transformar una vida. Para transformar una vida. El oro, lo voy a ilustrar, el oro pasa por el fuego para quitar las impurezas que salgan a la superficie. El fuego no destruye el oro, revela su verdadero valor. De la misma manera, Dios permite procesos para quitar lo que estorba en nuestras vidas. Dios permite situaciones y los prueba para quitar cosas desagradables que a Él no le agradan de nuestra vida. Por eso 2 Corintios el apóstol Pablo les dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Porque cuando estamos llenos del fuego del Espíritu Santo, va a haber temor, va a haber miedo, va a haber redargüimiento de hacerlo individuo. Aleluya. Me estoy explicando muy rápido porque queremos avanzar. Hago una pregunta en esta tarde: ¿qué necesita purificar Dios hoy en mí? Pregúntese: ¿qué necesita purificar Dios hoy en mí? ¿Qué necesita quitar de mí? ¿Qué es lo que no le agrada? Que yo sé que no le agrada, que Dios tiene que quitar de mí. ¿Me está comprendiendo? Como punto 2, el fuego del Espíritu enciende pasión por Dios. El fuego del Espíritu enciende pasión por Dios. En Jeremías capítulo 20 versículo 9 dice: había en mi corazón como un fuego ardiente. Había en mí un corazón como un fuego ardiente. Una persona llena del Espíritu no vive una fe fría. Hay creyentes que antes oraban con pasión, evangelizaban con pasión, hacían las cosas con pasión, adoraban y servían con alegría. Pero con el tiempo ese fuego se fue apagando. Se fue apagando. Empezaron bien y se fue apagando. Empezaron, ya no hay pasión. Y el fuego del Espíritu Santo nos hace para tener pasión. Pasión por los trabajos, pasión por lo que Dios nos ha llamado, pasión por las almas, pasión por el servicio. No tenemos que perder eso. El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis: han dejado su primer amor. Nosotros no tenemos que dejar el primer amor. No importa, tenemos 20, 30, 40, 50 años. Todavía si tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener pasión. Pasión por el trabajo en el reino de Dios. Pasión. Que hoy se ha perdido. Hoy se hace por emoción. Ya no hay pasión, hermano. Pasión, aleluya. El enemigo no siempre intenta sacar a alguien de la iglesia. Él siempre no va a intentar sacar a alguien de la iglesia. Aleluya. A veces intenta apagar su pasión. Intenta que solo sea un miembro de silla. Dios no quiere que seamos miembros de silla. Dios quiere que activemos el Espíritu Santo. Por eso el espiritualidad en Pentecostal, con el fuego del Espíritu Santo, nos motiva a servirle a Dios, a meternos con Dios, a hacer algo para Dios, a estar involucrando en el reino de Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermano amado? Le voy a contar algo. Yo me convertí hace 35 años y tengo 34 de predicar. ¿Sabe, hermano amado? Pero todavía yo siento pasión. Todavía yo siempre le oro: Dios, dame pasión por las almas, dame pasión, Dios, por hablar. Yo aprendí a pegar ¿cómo le dicen aquí? Azulejo, cerámica, baldosa. Yo lo dejé trabajar hace 28 años que Dios me llamó a tiempo completo. Y en aquel entonces me pegaba 9 cuadritos de estos, 369, y me pagaban $3 por metro cuadrado. Y bien jovencito estaba, me pegaba 20. Este piso me lo pegaba en 3 días. De 6 a 6, claro, estaba jovencito, ¿verdad? Ahora ahora tienen que levantarme con grúa. Estaba jovencito, pues ya. Ahora ya le cuesta a uno agacharse ya. Pero sacaba a la semana, echaba medidas, pagaba al ayudante y me quedaba dinero. Y yo dije,
me impide? Me consigo la herramienta, dejo de predicar, me congrego, hago tortillitas espirituales. Si me invitan a dirigir, dirijo. Si me invitan a predicar, bueno. Si no, estoy en un trabajo y sé que a la semana cobro y tengo dinero. Y más dinero de lo que da la iglesia. Aleluya. Pero hay pasión por las almas. Cuando vemos gente convertida, familia convertida, gente aceptando a Cristo, y usted los ve años después, y usted los ve sirviendo, y usted los ve ministrando, dice usted, wow. Hace poco estaba en Panajachel, Guatemala, y estoy predicando, y al terminar el culto se me acerca un hermano. Me dice, pastor, Dios le bendiga. ¿Usted se acuerda de mí? No. ¿Se acuerda que usted vino a predicar hace 10 años aquí? Sí, me acuerdo, yo voy cada rato, es un lugar turístico. Sí. Me dice, pues yo me convertí una vez que usted, y hoy soy pastor de la iglesia en tal lado. Y me invitó a predicar una iglesia bonita. ¿Sabe que uno se siente bien? Porque si uno, aleluya. Eso, después de ser un antisocial, un piedrero, un ladrón, asaltante. Pero hay pasión. Y eso es lo que el Espíritu Santo da. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene pasión por el trabajo, usted tiene pasión por el cargo, usted tiene pasión por eso que Dios le ha encomendado, esa dirección de jóvenes, de niños, de caballeros, de mujeres, de la obra. Usted tiene eso y le mete fuego y le mete fuego, porque el Espíritu Santo lo hace tener pasión por lo que hace, aleluya, pasión. ¿Sabe, hermano amado? Porque el enemigo no siempre quiere sacar a alguien de la iglesia. A veces intenta apagar su pasión. Eso es como una brasa separada del fuego, se enfría rápidamente, pero cuando vuelve al fuego recupera el calor. Muchos se enfrían porque se alejaron de la oración, de la palabra, de la comunión con Dios. Ya no oran como oraban antes, ya no ayunan como ayunaban antes, ya no leen la Biblia como leían antes, y empieza el Espíritu Santo a apagarlo, aleluya. Pero todavía se puede meter, pero empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a congregarse más, empieza a sentir y empieza a crecer y empieza otra vez, aleluya, a tener fuego. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, esa es la espiritualidad pentecostal. No es solamente tener el poder para echar fuera demonios, sino para transformar vida, nuestra vida, y a su nombre. Aleluya. Eso es lo que da el Espíritu Santo, hermano. El fuego necesita ser alimentado con oración, con ayuno, con adoración y obediencia. Aleluya. Lo estoy explicando. Y como punto 3 y final, no lo voy a extender mucho por el tiempo. El fuego del Espíritu Santo capacita para la misión. El fuego del Espíritu Santo en la espiritualidad pentecostal capacita para la misión. En Hechos 1:8 dice: y recibiremos poder para ser testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y hasta confines de la tierra. Nos dice: y recibiréis poder para que sintamos algo. No es recibir poder para sentir, es recibir poder para servir en el reino de Dios. Usted y yo somos los llamados a hacer que este reino se extienda, hermanito y hermanita. Porque el que vende piedra, el que vende marihuana, el que vende licor no lo va a hacer. Somos nosotros los que somos llamados a extender el reino de Dios. Extender el reino, nos capacita para la misión. Después de Pentecostés, los discípulos dejaron el temor y comenzaron a predicar con valentía. Como le dije, el mismo Pedro negó a Jesús frente a una criada, pero predicó y miles fueron transformados. La espiritualidad pentecostal verdadera produce servicio, produce compasión, produce evangelización, produce meterse en el servicio de Dios. Aleluya. En el servicio de Dios.
Si usted está en un cargo es porque Dios te ha puesto ahí, porque Él sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. Aleluya. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad para servir. Por eso, hermano amado, es como una antorcha. Una antorcha no se enciende para meterla debajo de la mesa. Una antorcha, un foco se enciende para alumbrar, para ponerla encima, que alumbre todo. Usted no va a encender un foco para meterlo debajo, no. Usted lo pone para alumbrar en la oscuridad. Para alumbrar en la oscuridad, para alumbrar. Dios no enciende una vida para que permanezcas encerrada. La enciende para impactar a otros. Dios no encendió tu vida por medio del Espíritu Santo para tentarte ahí, sino para que impacte a otros, para que otros vean en usted el poder de Dios transmitido a usted. Aleluya, a nosotros. Que la gente diga: yo quiero ser como ese. Hace poco estaba predicando, que estoy en la conclusión. Hace poco estaba predicando sobre cristianos a prueba de fuego. Y sabe, hermano amado, estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, o Sadrán, Mesach y Abednego, después de que fueron echados del lado de fuego, su fe, hermano, los salvó y fue de testimonio para otros. Porque cuando somos a prueba de fuego, somos cristianos a prueba de fuego, otros van a querer ser como nosotros. El rey dijo: no echamos 3, porque aparecen 4. Salgan de ahí, Sadrán, Mesach y Abednego. Y después el rey Nabucodonosor dijo: aquel que se levante contra el Dios de Sadrán, Mesach y Abednego, sea su casa muladar, sea destruido, porque no hay Dios como el Dios de ellos. Aleluya. Cuando usted y yo estamos llenos del fuego y tenemos una espiritualidad pentecostal, hermano, y la gente ve en nosotros el poder y ve que sobrellevamos las situaciones, la gente va a querer ese mismo Dios, ese mismo Cristo. La gente va a ver en nosotros, aleluya, va a ver en nosotros el ejemplo y van a decir: yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener eso. Y a su nombre, aleluya. Por eso Dios enciende una vida, no para que permanezca encerrada, la enciende para impactar a otros. Y en esta tarde concluyo con una recapitulación. El fuego del Espíritu Santo purifica nuestra vida, enciende nuestra pasión y capacita para nuestra misión. El Pentecostés, el fuego descendió sobre hombres comunes y los convirtió en instrumentos extraordinarios. ¿Usted escuchó eso? Como dicen aquí: escucha. Estén aquí en Panamá. Escucha. El fuego del Espíritu Santo descendió sobre hombres corrientes, pero los transformó en personas extraordinarias. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros, pero nos ha transformado en gente que tenemos que hacer un cambio. Por eso tú y yo, hermano amado, aleluya, quizá tu fuego se ha debilitado. Tal vez aún estás en la iglesia, pero tu altar interior se ha enfriado. Dios sigue buscando altares donde descender. Dios sigue buscando altares como descender. Por eso diga ahí donde está: Señor, vuélveme a encender lo que se ha apagado. Quita las cenizas de la rutina, del desánimo y del pecado. Que tu fuego arde otra vez en mi vida, que arde otra vez. Por eso tú y yo, hermanita y hermanito, en esta tarde tenemos que dejar que el fuego del Espíritu Santo haga en nuestra vida, nos renueve, que usted no salga hoy como vino, que salga con el fuego de la espiritualidad pentecostal, con el fuego del Espíritu Santo transformado. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde, aleluya. Está la tarde de la bendición, está la tarde en que el Espíritu Santo quiere llenarte.
yo quiero en esta tarde, quiero tomar 4 minutos. Que usted que dice yo quiero tener ese fuego del Espíritu Santo, pasa aquí adelante en esta tarde. Y si usted ya lo tiene también, pasa aquí adelante en esta tarde, aleluya. Pasa, ven. Quiero 4 minutos que oremos al Señor, pidiéndole a Dios que Dios derrame bautismo del Espíritu Santo sobre su pueblo. El bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar lengua. Aleluya. Esta es la noche, esta es la tarde en que el Espíritu Santo